Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase anterior. Esperemos no tener ningún percance. Sí, yo sigo experimentando. Sí, la clase anterior, el audio no lo grabó, así que con una gran felicidad llegué a mi casa y grabé de nuevo la clase. Sí, así que ya gané el título de flagelario 2018, así que no hay problema. Pero vayan verificando los audios si están bien. La clase pasada fue un error de conexión, pero bueno, yo igual de todas maneras ahora al terminar de la clase le pego una bichada rápida a ver si no hay ningún problema. ¿Tá? Obviamente estamos en la parte del curso donde, digamos, estamos presentando los distintos componentes del sistema, ¿no? Y hemos empezado por los productores primarios, básicamente porque, bueno, es el componente que de alguna manera capta la entrada de energía del sistema y habilita su utilización para el resto de los componentes. Pero no solo estamos, digamos, analizando los distintos componentes que tiene un ecosistema acuático, y en esta primera etapa estamos haciendo mucho énfasis en el caso de los sistemas de aguas quietas, ¿no? Sino que ya estamos analizando procesos, ¿no? En la clase anterior le prestamos mucha atención a los temas de biomasa que puede alcanzar el fitoplancton y qué factores lo condicionan, y a su vez qué papel tienen estos factores no solo en la cantidad sino en la composición que puede tener esta comunidad, y sobre todo en ese contraste muy marcado entre cianobacterias y el resto de los grupos de fitoplancton, ¿no? La clase pasada nos quedamos aquí ya en el componente de macroformas, ¿tá? Y aquí estamos viendo, como detallábamos la clase anterior, también una diversidad importante de especies, obviamente muy distinto de lo que es la diversidad en el fitoplancton. Acá estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes, pero lo más interesante es que vamos a hacer el análisis que se va a desarrollar a lo largo de la clase de hoy desde un punto de vista morfofuncional, es decir, bueno, toda esa diversidad de plantas acuáticas, cómo podemos agruparla de forma que nos resulte útil, más allá de la identidad taxonómica que tenga cada una de las especies, ¿no? Y el esquema que vamos a utilizar de grupos funcionales es el que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a dividir las plantas en dos grandes grupos, lo que llamamos plantas enraizadas, ligadas al sustrato, y plantas libres. Dentro de las plantas libres tenemos las plantas flotantes, como son los camalotes, las lentejas de agua, y dentro de las enraizadas tenemos tres grandes grupos de forma de vida, lo que son plantas sumergidas, como lo que vemos en Laguna del Diario, ¿no es cierto? Plantas flotantes y plantas emergentes, ¿ah? Dentro flotantes, seguramente lo más conocido para ustedes son los nenúfares, ¿tá? O esa foto es de Nymphoides indica, y dentro de las plantas emergentes tal vez el caso más conocido para ustedes sea Tifa, ¿no es cierto? Tifa latifolia. Bien. Ahora, vamos a seguir un poco el mismo recorrido que hicimos con el componente fitoplanctónico, ¿no? ¿Cómo podemos describir o cuantificar la abundancia de las macrófitas? ¿Ah? Hay básicamente tres grandes aproximaciones, como les indica el diapositivo, ¿no? Hay un estimador que suele utilizarse, que es el de cobertura, ¿tá? Es decir, bueno, en un lago determinado, 20% de la superficie del agua está ocupado por vegetación emergente, por ejemplo, ¿tá? Lo mismo podríamos utilizar el mismo descriptor para decir qué cobertura tiene la vegetación flotante o qué cobertura tiene
la vegetación sumergida, ¿no? Ahí lo que tenemos es una idea de área ocupada por una especie determinada, que cuando lo hacemos en relación al área del sistema, es una información útil, ¿no? Porque ya nos da rápidamente una idea de, bueno, qué tan importante puede ser este componente en el conjunto del sistema. ¿Ah? Obviamente la cobertura nosotros la expresamos en términos de metros cuadrados. ¿Ah? Otra forma de expresar la cantidad de plantas acuáticas es la biomasa, ¿tá? Al igual que lo que ocurre, por ejemplo, en un pastizal, ¿no? Ahí, digamos, la estimación ya es mucho más trabajosa porque, bueno, hay que tomar un área de referencia, remover toda la biomasa, lavarla, secarla y pesarla. Normalmente se expresa en términos de gramos de peso seco por unidad de superficie. ¿Ah? Sí, adelante. En pastura nosotros lo que hacemos es tomar al azar 10-15 muestras representativas de azar, porque se corta un metro cuadrado de pastura, se lleva al horno y se calcula la materia seca. Aquí se utiliza un esquema muy parecido. Se utilizan diferentes estrategias de muestreo. En general, lo más utilizado es lo que llamamos muestreos estratificados al azar, es decir, se definen estratos, por ejemplo, estrato de vegetación emergente, estrato de vegetación flotante y estrato de vegetación sumergida, y se hacen sorteos de posiciones y ahí se toma generalmente cuadrados de 1/4 metro cuadrado de superficie. ¿Tá? En la vegetación muchas veces aparecen las mismas dificultades que la vegetación terrestre. Por ejemplo, en un pastizal, gracias, en un pastizal nosotros generalmente lo que determinamos es la biomasa aérea. En contadas veces nosotros nos tomamos el trabajo además de cuantificar la biomasa del sistema radicular, por una sencilla razón, lleva un laburo... En el caso nuestro estimamos 3-4 centímetros, que es lo que promedialmente el animal está consumiendo de la pastura. Tampoco vamos al ras porque salvo en un caso muy extremo de necesidad de alimento del animal con en una planta herbácea de un pastizal, para que tengan una idea, el 60% de la biomasa es subterránea. Entonces, estimar la biomasa subterránea significa hacer un corte en el suelo y separar todo el sistema radicular de la matriz del suelo y después, además, identificar de ese sistema radicular qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto. ¿Tá? Se hace, pero es un esfuerzo de muestreo impresionante, ¿no? En la vegetación acuática, por ejemplo, para las flotantes libres, no es esto de contemplar la biomasa radicular como la fotosintéticamente activa no ofrece problema porque un camalote o pistia stratiote la remueven y no tiene ninguna dificultad. Lo mismo pasa con la vegetación sumergida, porque la vegetación sumergida tiene raíces muy poco desarrolladas, entonces uno puede fácilmente retirar las plantas, la biomasa y el sistema radicular. Donde se nos presenta el problema más serio es en la vegetación emergente, sobre todo porque la vegetación emergente tiene mucha biomasa radicular, tiene rizomas, estructuras digamos subterráneas, que además están todas las yemas de renuevo ahí, y eso hace que, por ejemplo, mucha de la vegetación emergente, cuando hay un disturbio como el fuego, prácticamente a las 24 horas ya aparecen los primeros brotes, ¿no? Porque todo ese sistema subterráneo de rizomas, en un disturbio como el fuego, en una zona litoral o en un humedal, queda protegido por la humedad del suelo, ¿no? Y de hecho es una práctica que hacemos en el campo cuando tenemos sequías muy fuleras. Una de las cosas que se hace cuando hay crisis de forraje es se quema los humedales, ¿no? Para generar renuevo, que eso sí lo puede consumir el ganado, no la planta adulta. Y luego tenemos el PBI, ¿no? Y el PBI con B corta, porque viene del acrónimo del inglés, que
se utiliza mucho para plantas sumergidas, que en definitiva es un estimador que nos está diciendo qué volumen de la columna de agua está ocupado por vegetación sumergida. ¿Está claro? Entonces, en esa estimación, en realidad hay una combinación de información. Hay por un lado, la cobertura de la planta sumergida, pero al mismo tiempo tenemos en cuenta la altura de la planta y tenemos en cuenta la altura de la columna de agua. Esto se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si ustedes van a Laguna del Diario, cualquier día de enero que no sea el 6 de enero, y miran hacia la columna de agua, en algunas ocasiones lo que van a ver es solo plantas. ¿Tá? Bueno, eso es un PBI equivalente al 100%, dicho en términos simples, el 100% de la columna de agua está ocupado por plantas. ¿Tá? Si tenemos una cobertura importante, pero la planta tiene poca altura, ese PBI de repente puede ser del 10 o del 15%. ¿Tá? Es decir, el PBI nos integra cobertura con altura de la planta y además tiene en cuenta qué profundidad tiene la columna de agua. El área en la cobertura, ¿no? Entonces, el PBI es muy útil, sobre todo cuando estamos analizando el papel que puede tener la vegetación sumergida, porque una cosa es tener por ejemplo, una macroalga como cara o nitela que tiene una altura que no va más allá de esto, entonces, digamos, está presente en el sistema, si ustedes lo analizan en área tiene una cobertura importante, pero en términos de PBI es muy reducido. Y una cosa distinta es tener Egeria densa, por ejemplo la que está en Laguna del Diario, que puede tener la misma cobertura, pero además tiene una altura que incluso puede llegar a la superficie de la columna de agua. Eso desde el punto de vista de un conjunto de interacciones de la planta con otras comunidades o la regulación de determinados procesos físico-químicos, es mucho más útil cuando tenemos para entenderlo, el impacto es mucho más útil tener el PBI. ¿Tá? Lo vamos a ver en un ratito algunos ejemplos de este estimador y qué información nos da. ¿Está claro los tres descriptores que utilizamos? ¿Ah? Cobertura, biomasa o PBI. ¿Ah? Ahora, ¿qué factores les parece que van a estar regulando la cantidad de plantas la cantidad de plantas acuáticas? Pensémoslo globalmente, con todos los ciclos de vida, de todas las formas de vida, perdón, en un sistema acuático. ¿Qué factores les parece que son fundamentales? La luz sobre todo para algunas formas de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, para las plantas sumergidas, totalmente crítico, ¿no? Para una planta emergente o una planta flotante, libre o enraizada, ya tiene un rol menor, pero ojo que tiene un rol importante, por ejemplo, en la fase de regeneración, ¿no? O en la fase de germinación, desarrollo de la plántula, que por más que sea una planta emergente o sea una planta flotante enraizada, hay una parte ahí del desarrollo que sí es enteramente dependiente de cuánta luz llega al fondo, ¿no? Pero una vez ya establecido, digamos, la planta adulta, hay grupos que se independizan del control de la luz. ¿Está claro? O, mejor dicho, hay algunos grupos como las plantas flotantes que en realidad, una vez que alcanzan la superficie, le eliminan el acceso de la luz a todo lo que está en la columna de agua. Fitoplancton, plantas sumergidas, etcétera. ¿Está claro? Me nombraron un recurso que es la luz. ¿Qué otros recursos le parece que controla la abundancia de plantas acuáticas? Los nutrientes, muy bien. Obviamente los mismos nutrientes que estuvimos viendo en el componente fitoplanctónico, pero la pregunta es, ¿qué compartimento? Porque el fitoplancton lo tenemos en la columna de agua, ¿no es cierto? Estas plantas están en la columna de agua, pero muchas de ellas están enraizadas. Entonces,
¿De qué concentración de nutrientes, a qué compartimento nos estamos refiriendo? ¿A la columna de agua o al sedimento? ¿O a los dos? Depende de la planta, exactamente, ¿no? Hay muchas plantas que van a tomar mayoritariamente sus nutrientes, ¿qué tal? Desde el sedimento, ¿tá? Y hay algunas plantas que una parte del ingreso de nutrientes viene directamente de la columna de agua, que son en el caso de muchas plantas sumergidas, ¿no? Las plantas sumergidas, por ejemplo, enraizadas, toman una parte de los nutrientes de la columna de agua, pero la mayor parte de la reserva de los nutrientes lo toman desde el sedimento. Las plantas flotantes libres, un camalote, las lentejas, la toman enteramente de la columna de agua, ¿no? Entonces, ahí dependiendo de la forma de vida, toma, digamos, una relevancia distinta según esté fija, esté enraizada o no esté enraizada, ¿no? Y incluso en algunas plantas sumergidas, en algunas especies, prácticamente obtienen casi la totalidad de los nutrientes desde el sedimento, no desde la columna de agua, ¿tá? Entonces acá se nos complica un poquito con el tema de los recursos, porque es más complicado que bastante más complicado que en el fitoplancton, porque tenemos que estar mirando varios compartimentos a la vez y a su vez tenemos que estar prestándole mucha atención a qué especie es la que estamos analizando para saber cuál es el compartimento que utiliza preferencialmente, ¿ah? Hablamos de recursos. ¿Qué otros factores les parece que controlan la biomasa de las plantas acuáticas? La herbivoría, sin lugar a dudas. ¿Y cuáles son los herbívoros de las plantas acuáticas? ¿Qué peces? Por ejemplo, un pez que lo conocemos todos y que se alimenta de plantas acuáticas es la carpa. La carpa se alimenta de sedimento y se alimenta de plantas sumergidas. Es una especie introducida, ¿no? Pero es probablemente de los consumidores más importantes desde el punto de vista de la presión de la herbivoría, ¿no? Pueden consumir algunos restos vegetales, ¿no? Pero piensen en grandes herbívoros. ¿Cuáles son los grandes herbívoros de la vegetación acuática? Hay moluscos que se alimentan sobre todo de vegetación sumergida, por ejemplo el caracol manzana, la pomacea, ese que deja los huevos rojos sobre los juncos justamente en esta época. Ese lo vamos a ver en la salida. Es una planta que se alimenta tanto de algas fijas a las plantas acuáticas como el perifito, como plantas sumergidas muy palatables como Egeria densa, ¿no? Los grandes herbívoros que tenemos es, por ejemplo, si estuviéramos en África, es el hipopótamo, ¿no? El hipopótamo consume grandes cantidades de plantas acuáticas, ¿no? Bueno, y en el Uruguay, ¿cuál es el gran herbívoro? El carpincho, exactamente. Estabas dudando, pero el carpincho, la nutria también, digamos, pero el carpincho es tal vez el herbívoro más grande y que tiene uno de los impactos más grandes, ¿no? Obviamente hay una diversidad enorme de aves que también consumen, por ejemplo, las lentejas de agua, el nombre común en inglés es duckweed, es algo así como maleza de los patos, ¿no? Bueno, básicamente es el principal recurso que consumen algunas especies, ¿no? Algunas plantas sumergidas, como por ejemplo la que tenemos en Laguna del Diario, Egeria densa, es una planta consumida por una gran cantidad de aves, ¿tá? Por ejemplo, en este invierno, no sé si le prestaron atención, pero había colonias muy grandes de pollas de agua, por lo menos 2 especies. Por ejemplo,
Sí, y consumen y hacen un control muy, digamos, hacen un fuerte control de la producción. Y por ejemplo, los cines de cuello negro se alimentan casi exclusivamente de jeria densa, ¿no? Y es muy interesante porque obviamente utilizan territorios muy amplios y muchas veces lo que ocurre es que llegan a un sistema colonias muy grande, agotan el recurso y se van hacia otro sistema, ¿no? ¿Qué otros factores les parece que controla qué cantidad de plantas acuáticas tengamos? La competencia con quiénes. La competencia entre ellas y no habrá competencias también con el componente fitoplanctónico. También tenemos competencia con el fitoplancton. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. Lo otro que es muy importante, que lo mencionábamos en las clases anteriores, que es un control muy fuerte, es el tema de el impacto que puede tener el oleaje en el sistema. Digamos, sistemas muy grandes, con fuertes vientos, por ejemplo, en todo el sector donde ese oleaje impacta, vamos a tener muy poca vegetación, ¿no? Y eso tiene que ver con el impacto que tiene y destrucción de la biomasa constante, que bueno, lleva su tiempo en establecerse, ¿no? Y si ese es un disturbio muy recurrente, nunca vamos a tener acumulación de biomasa, ¿ah? Obviamente, dentro de las plantas acuáticas tenemos una gran diversidad y hay especies que, al igual que en el fitoplancton, solo con saber que están en el sistema ya sabemos una cantidad de características. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, muestré en un lago y lo encontré totalmente dominado de plantas sumergidas del género Cara y Nitella, macroalgas, ¿no? Bueno, ya sabemos de antemano que si está esas dos especies, por ejemplo, el sistema tiene que presentar aguas muy transparentes y seguramente presenta un nivel intermedio o bajo de nutrientes, ¿no? Pero por ejemplo, si me dicen algunas especies de Potamogeton, ¿no?, que es otra planta sumergida como esta que está aquí, dependiendo de la especie ya sabemos, por ejemplo, que algunas de ellas se establecen en sistemas que son muy turbios, ¿tá?, y con altos niveles de nutrientes, ¿no? Entonces, también la vegetación sumergida y las otras formas de vida, al igual que lo que veíamos en el fitoplancton, tiene tienen un valor de bioindicación de condiciones ambientales que es que es muy significativo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, uno de los grupos vinculados a las hepáticas y los musgos, que es por ejemplo el Sphagnum. El Sphagnum es una macrófita que, bueno, solo vive en ambientes muy ácidos, ¿no? El Sphagnum, ustedes son muy jóvenes, pero a finales del siglo XIX, el Sphagnum era la sílica gel, ¿ah? Era es una planta, un musguito que se secaba y justamente se utilizaba como absorbente de la humedad y del agua antes que desarrolláramos la sílica gel como la conocemos hoy. Hay montones de ejemplos así de valor de bioindicación, ¿no?, de las plantas acuáticas, ¿ah? Un aspecto importante, hemos estado hablando de los recursos, pero otro control importante es sin lugar a dudas la temperatura, ¿no? De hecho, cuando miramos los ciclos de producción y de acumulación de biomasa, cuando estamos en las zonas templadas, como se imaginarán, los mayores valores los registramos en las épocas del año más cálidas, ¿no? Pero incluso si lo miramos a nivel global, ¿tá?, una de las cosas que nos va a llamar la atención es que, por ejemplo,
algunas especies de las plantas flotantes libres de gran porte, por ejemplo los camalotes, el repollito de agua, Pistes stratiotes u otras especies, nosotros la encontramos solo en las zonas subtropicales y tropicales. Nosotros, por ejemplo, no encontramos plantas flotantes libres en las zonas templadas frías. ¿Ah? O sea, la temperatura realmente es un control muy importante, no solo en la variación, digamos, estacional, de cuándo se produce más o cuándo se produce menos, sino también nos genera grandes diferencias latitudinales, ¿no? Porque, por ejemplo, un grupo, una forma de vida que es muy importante, piensen en las planicies de inundación del Amazonas, de la cuenca del Paraná, esas son formas de vida muy, muy importantes que pueden dominar completamente el sistema. ¿Ah? Fíjense, este es un gráfico, esto después lo vamos a ver en detalle, este es un gráfico que tridimensional que básicamente proviene de, es información generada en 20 pequeños cuerpos de agua localizados acá en la costa atlántica del Uruguay. El que está más cerca de Montevideo es Laguna del Cisne, allá en Salinas. De aquí de Maldonado incluye Laguna Blanca, Laguna Escondida y otros sistemas, y varios de Rocha, ¿no? Fíjense los tres ejes que aparecen aquí. Aparece el área del sistema, ¿tá? Aparece un proxy que es los sólidos suspendidos que hay en el agua. Esto lo que nos está diciendo es qué tan turbio o poco turbio es el sistema, y luego tenemos en el eje de las I, tenemos el PBI, ¿no? Que ahí está en un rango de 0 a 10, pero perfectamente lo podríamos haber hecho en porcentaje de 0 a 100, es lo mismo, ¿no? Mirando ese gráfico tridimensional, ¿qué conclusión extrae? Les doy una ayuda. Digamos. Primero, prestenle atención dónde están los valores más altos de abundancia de plantas sumergidas, ¿no? ¿Dónde están los valores más altos de PBI? Y luego traten de visualizar en qué condiciones, en términos de área y de sólidos suspendidos, ocurren esos valores más altos. Poca área. Eso en términos más prácticos significa que tenemos mucho más abundancia de plantas sumergidas cuanto más chico es el lago y cuanto más transparente es el agua. Esa es la relación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos causales detrás de esa relación? Porque esto es evidencia empírica, ¿no? Esto también se hizo en el verano, no es joda, y bueno, lleva mucho esfuerzo estos muestreos, ¿no? Porque para que tengan una idea, hay que hacer, en este caso lo que se hace son transectos perpendiculares al largo máximo, y de repente en algún sistema se registran 60 o 70 puntos, el PBI. Eso significa medir la cobertura, medir el alto de la planta, etcétera, etcétera. Puede ser porque el largo máximo incluye también la velocidad de los vientos, perturbaciones, y aparte si es transparente obviamente pasa más de luz. Exactamente. Con respecto al área es lo que hemos estado hablando ya desde hace 2 clases atrás, cuando utilizamos el viejo proverbio, el tamaño también importa. En esto es fundamental, ¿no? Que el sistema, sobre todo piensen en estos cuerpos de agua ubicados al
pegados a la costa, ¿no? Que nosotros, bueno, la costa atlántica se caracteriza por ser bastante ventosa. Entonces, cuanto más pequeño es el sistema, menor es la incidencia del viento, porque la incidencia del viento es directamente proporcional al área del sistema, es decir, el área donde el viento va a ejercer fuerza sobre esa superficie. Cuanto más grande es la superficie, mayor es el tamaño de la ola. De hecho, en los pronósticos de tamaño de ola, ¿qué es lo que utilizamos? La velocidad del viento, y lo que utilizamos es la distancia que recorre ese viento. ¿Tá? Entonces, ya ahí tenemos un mecanismo causal sumamente claro. Es decir, cuanto más pequeños son los sistemas, estos localizados en la costa atlántica, mayor es la probabilidad de que estén dominados por vegetación sumergida, ¿no? Ahora, con respecto a la luz, está bien lo planteado por ustedes en el sentido de que si el sistema es más transparente, por lo tanto tiene menos sólidos suspendidos, es de esperar que tenga más vegetación acuática, ¿no? Porque, bueno, tenemos mayor disponibilidad de luz en toda la columna de agua, en la interfase agua-sedimento, y le va a facilitar el establecimiento a la vegetación acuática. ¿Estamos claros? Ahora, ojo que ahí hay una retroalimentación positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vamos a ver en detalle. Es que una vez que se establece la vegetación sumergida, la misma vegetación genera un feedback positivo que hace que el agua sea más transparente. ¿Por qué? Porque esa biomasa, a medida que se desarrolla y ocupa todo ese volumen de agua, amortigua mucho la circulación de agua en el sistema, y todas las partículas se van a sedimentar. ¿Tá? Entonces, ahí en esa relación hay causa y efecto al mismo tiempo. ¿Tá? Es decir, se necesita agua transparente para que se establezca la vegetación, pero una vez que se establece, promueve condiciones más claras todavía. ¿Y aparte no retiene también partículas en la vegetación? Por supuesto. De hecho, tómense el trabajo de recorrer cualquiera de estos sistemas, y una de las cosas que tómense en un minuto, saquen una planta sumergida, y bueno, van a ver que la sacan y queda una cantidad de material en suspensión. El agua queda negra en el entorno de lo que hicieron eso. Eso es justamente todo el material adherido a la biomasa de las plantas sumergidas, que en este caso sedimentó sobre la propia planta. ¿Ah? El consumo, bueno, ya lo hemos analizado en detalle, pero quiero detenerme en lo siguiente. Como vamos a ver, la vegetación acuática puede ser tu aliado o puede ser tu peor enemigo. ¿Tá? Y eso depende de los usos del sistema, pero también es enteramente dependiente de la abundancia. ¿Tá? Es decir, un sistema con un valor de cobertura o con un valor de PBI de una planta sumergida, los efectos pueden ser beneficiosos en términos de calidad de agua, pero esa misma especie con una cobertura mayor o un PBI muy grande puede ser tremendamente perjudicial. ¿Tá? Por ejemplo, ¿por qué se imaginan ustedes que se hace tanto esfuerzo en cosechar biomasa en Laguna del Diario? Honestamente. Es cierto, ese fue el principal factor, ¿no? De que se tomó, digamos, esto no puede ser, hay que cosecharlo, esto es la puerta de entrada a Punta del Este. Obviamente también influyó otras cosas, y es que en el año 2006, cuando quedó así cubierto por primera vez todo el sistema, en el mes de diciembre el edificio ese que acompaña al borde, que tiene un lindo diseño, en un día cayeron 3 reservas de compra de los departamentos. Eso, ¿saben lo que significa? Significa que alguien reservó, puso plata, y en el momento de que iba a firmar y comprar el inmueble, vio el lago y dijo, no, pierdo esta plata, pero no pongo un peso más acá. ¿Ah? No solo cayeron en ese día
3 apartamentos ahí, sino que un terreno que está enfrente, que es toda una manzana, al lado del Poseidón, al lado, el terreno que está al lado, que es toda una manzana, ahí cayó la reserva de ese terreno. La reserva de ese terreno fueron $100.000. O sea, imagínense en el impacto que tiene eso, ¿no? De que alguien metió $100.000 y llega el día de concretar, mira el sistema y dice, no, esto es irrecuperable, entierro estos 100.000, pero no entierro más nada, ¿no? Eso para que vean los impactos que tiene la vegetación y los procesos de calidad de agua. Eso está muy estudiado, por ejemplo en Estados Unidos, el deterioro que muchas veces tienen los sistemas acuáticos y muchas veces asociado a vegetación acuática y cómo termina condicionando el valor de la tierra y el valor de los inmuebles. ¿Ah? Pero efectivamente ese fue el factor determinante por el cual hubo una respuesta formidablemente rápida. Después un día se las cuento en detalle, como yo nunca había visto, pero que más allá de las cuestiones estéticas, ¿no? Y obviamente hay cuestiones psicológicas, ¿no? Detrás, ¿no? Porque si ustedes se toman el trabajo y le preguntan a 100 personas que pasen frente a Laguna del Diario cómo prefiere ver ese cuerpo de agua, con planta sumergida o sin planta, les puedo asegurar que el 99,9% les va a decir sin planta. ¿Ah? ¿Cuál es la razón de eso? No tengo la menor idea, pero Para que no quede ahí toda la biomasa esa, que se degrade y que nutrientes ahí para sacar eso. más allá de los temas estéticos, un problema que de hecho pasó ese diciembre de 2006 es que esa enorme cobertura de biomasa sobre la superficie se empieza a quemar al sol, ¿tá? Esa biomasa se empieza a descomponer y todo el sistema puede quedar sin oxígeno, ¿no? Y ahí, bueno, puede empezar mortandad masiva de peces, por ejemplo, o lo que ocurrió en Laguna del Diario, comienzan a predominar los procesos de descomposición en ausencia de oxígeno. Y eso genera metano y sulfídrico. ¿Ah? Eso es dicho en términos bien prácticos, eso es un olor a huevo podrido terrible en el sistema, ¿no? En el sistema y en el entorno al sistema, ¿no? Entonces, para que vean todos los efectos que puede tener. Un minuto. Lu, estoy en clase. Dale, perfecto. Dale, chacho. Mirá, muy buena la pregunta. Les voy a mandar les vamos a mandar un trabajo que se hizo hace un tiempito atrás de cómo es por un grupo de 3 investigadores, uno italiano, canadiense y el tercero no me acuerdo si era americano. Un grupito que trajimos con mucha experiencia en el tema de restauración, y en realidad trajimos un grupo externo porque llevábamos como 10 años haciendo cosechas y bueno, tratando de rehabilitar el sistema, y bueno, estaba bueno que hubiera una evaluación externa, ¿no? Y les voy a mandar ese documento para que lo vean, donde entre otras cosas analizan ese tema, ¿no? Porque ahí se abre obviamente la gran perturbación que tiene este sistema es que le modificamos drásticamente la conexión con el mar, ¿no? Es un cuerpo enteramente de agua dulce, excepto cuando tenemos periodos de sequía fuertes, que hay una intrusión del mar, digamos, por el sistema dunar al sistema, ¿no? Tiene una conexión por el desagote, exactamente. Entonces, digamos, una primera opción es, bueno, ¿por qué no volver a la configuración original, ¿no? Es decir,
restablezco el sistema de apertura y rotura de la barra arenosa, y para eso, bueno, tengo que hacer un puente sobre el acceso principal, sobre la ruta 10, ¿no? Eso se evaluó, y eso hoy día tiene una serie de problemas, que es que uno es que tenemos cambios importantes en el régimen de precipitaciones, ¿tá? Por ejemplo, si ustedes miran las gráficas con un indicador muy sencillo, es cuántos días al año llueve más de 25 milímetros, ¿tá? Van a ver que es una pendiente increíble, así, muy pronunciada. Eso quiere decir que tenemos varias modificaciones, en el sentido de que hay una tendencia muy clara a precipitaciones cada vez más fuertes, más intensas en un tiempo acotado de tiempo, ¿tá? Entonces, eso significa avenidas importantes de agua. No sé si lo habrán visto en Laguna del Diario, pero hay momentos que vienen tormentas muy fuertes y que el sistema queda casi todo repleto de agua, ¿no? Pero además tenemos un problema, y es que el régimen de tormentas, ¿no? Y ahora de entrada de agua de mar al sistema puede tener modificaciones importantes, o lo está teniendo. Entonces, en términos prácticos, se nos traduce en un dilema, y es, ¿qué hacemos? ¿Restauramos la condición original y corremos serios riesgos de inundar infraestructura, sobre todo en la margen oeste? O Inundar porque hay más agua, pero si está abierta la boca tendría que desagotar por ahí. pero puede entrar, a su vez, en un sistema de apertura natural te puede entrar cantidades enormes, en un temporal muy fuerte te puede entrar mucha agua al sistema. Entonces, lo van a ver en el informe, eso es un aspecto que se señaló, y bueno, y ahí empiezan los compromisos, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Quiero asegurarme de no inundar infraestructura o me arriesgo a inundarla, ¿no? A su vez, entran otras consideraciones, porque, por ejemplo, lo que ocurre en un sistema como Laguna del Diario, con un sistema de normal de apertura y cierre de la barra arenosa, en los relatos del siglo XVIII y siglo XIX, lo que te muestra es que el sistema se llenaban de agua por largo tiempo, incluso por muchos años, se rompía esa barra y el sistema se desagotaba violentamente, y prácticamente muchas veces quedaba un arroyito y el fondo del sedimento quedaba expuesto al aire, digamos, en periodos prolongados, ¿no? Entonces, ahí también hay otro elemento a analizar. Bueno, yo ahora tengo una columna de agua estabilizada, pero si llego a ese régimen previo a todas estas modificaciones, lo que voy a tener es en un momento el lago, y en un momento lo que tengo es un arroyito, y tengo toda la infraestructura colgada a la nada, ¿no? Todos los muelles y demás. O sea, hay una serie de aspectos que pueden estudiar en detalle. Una pregunta, perdón, la última. O sea, el goteo ese que era la boca, ahora puede ser que hace unos días como que se intensificó, puede ser porque estaban sacando el barro. Eso que... Un par de videos que como hace un video, un canal mucho más grande, o no había, creo, un canal ahí. Hoy día existe un sistema de desagote por una alcantarilla, y la alcantarilla esa de al lado de la playa hay que estar continuamente sacando la arena porque lo tapa el desagüe, ¿no? Ahora se está manteniendo todo el tiempo abierta, ¿tá? Porque se está extrayendo sedimento, se bombea sedimento, se está sacando sedimento para el control de lo que se llama la carga interna de nutrientes, después lo vamos a ver más en detalle, es decir, remover esos nutrientes que se nos acumularon en el sedimento, y está saliendo por la alcantarilla hacia el mar, ¿tá? Entonces se necesita tener siempre abierto la conexión con el mar, porque si no la remoción del sedimento no puede operar. ¿Ah?
en el documento que van a leer, el propósito es hacerlo en todo el sistema, ¿no? Obviamente hay todos unos temas de conducción y de bombeo que no son para nada menores, ¿no? Después vamos a entrar en detalle sobre esas técnicas, ¿no? Porque ahí estamos usando una técnica posible, pero hay varias variantes, ¿está? Ahora, varias cuestiones importantes. Como decíamos, estos dos componentes, el fitoplancton y la vegetación acuática, van a estar compitiendo entre sí y compiten porque están utilizando los mismos recursos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, con la vegetación sumergida y el fitoplancton, va a haber una competencia en donde en algunas circunstancias va a dominar el fitoplancton y en otras circunstancias puede dominar la vegetación sumergida, ¿tá? Y esa relación puede variar en el tiempo. Hay momentos que domina la vegetación sumergida y hay momentos que domina el fitoplancton, ¿no? Y vamos a tratar de entender todos los mecanismos que están detrás de esa competencia, porque no solo implica competencia por nutrientes, vamos a ver que implica una gran cantidad de factores que nos condiciona la vegetación acuática y en particular la vegetación sumergida. Y tal vez para verlo de forma clara y entenderlo todos los procesos, sea muy útil este esquema, ¿no? Este esquema, fíjense que lo que tenemos en el centro es la vegetación acuática, concretamente la vegetación sumergida. ¿Está claro? ¿Ah? Entonces, fíjense, ¿cuál es el efecto sobre los nutrientes? Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque las plantas van a estar asimilando nutrientes, pero a su vez también retiran indirectamente nutrientes de la columna de agua al promover una sedimentación del material particulado, ¿tá? En esas partículas hay fósforo, hay nitrógeno y van a ir hacia el fondo y no van a estar disponibles en la columna de agua. Es decir, hay varios mecanismos por los cuales la vegetación tiene un efecto negativo sobre los nutrientes. Y no depende exclusivamente de la asimilación vegetal. ¿Se acuerdan que en un par de clases anteriores hablamos de el papel de la desnitrificación que tienen muchas veces los sistemas dominados por plantas acuáticas o los humedales? Bueno, eso también es un efecto negativo sobre los nutrientes, ¿tá? O sea, hay varios procesos que nos condicionan la presencia de la vegetación acuática y sumergida que nos condiciona menor disponibilidad de nutrientes en la columna de agua. ¿Está claro? Eso va a tener, los nutrientes ya sabemos, es un control que tiene un efecto positivo sobre el desarrollo de la biomasa algal, ¿no es cierto? Entonces, en esa interacción es claro que la vegetación va a tener un efecto negativo sobre las microalgas, ¿tá? Porque están dejando menos disponible o en menor cantidad los nutrientes que son vitales también para el componente de fitoplancton. ¿Me están siguiendo el diagrama? Sí, no lo entiendo mucho igual, pero... Bueno, no, pero ¿qué no entendemos? ¿Cómo podría explicarlo? Podemos empezar por cualquier sector, ¿no? La cuestión es tomar a la vegetación, lo tomás como un actor clave del sistema y por eso lo ponemos en el centro de este esquema, ¿tá? Entonces, tomemos la interacción con los nutrientes. Ahí aparece un signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor vegetación, menos nutrientes en la columna de agua, ¿tá? Esos nutrientes ya sabemos que tienen un efecto positivo sobre el desarrollo del fitoplancton o de las algas. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación de menos por más, ¿qué nos da? Menos. Entonces, el efecto neto de la vegetación sobre el fitoplancton es negativo, porque le está sacando un recurso vital que son los nutrientes. ¿Está claro? Ahora, fíjense que el efecto sobre las algas no está exclusivamente condicionado por los nutrientes, ¿no?
Por ejemplo, la vegetación acuática produce sustancias alelopáticas, son metabolitos secundarios, al igual que muchas plantas terrestres, ¿no? Y esa sustancia, en cierta medida, comparable a lo que es la producción de cianotoxinas. Y esas sustancias alelopáticas tienen un efecto negativo sobre el fitoplancton. Entonces ahí vemos otro mecanismo donde la vegetación puede competir exitosamente con el fitoplancton, no solo por recursos, sino generando sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento del fitoplancton. ¿Estamos claros? ¿Ah? Después les vamos a mostrar algunos experimentos que justamente intentan demostrar claramente cuál es la contribución de cada uno de estos procesos en la competencia entre plantas sumergidas y fitoplancton, concretamente con plantas de laguna del diario. ¿Ah? Ahora, tomemos otra parte. Vamos hacia el componente de las olas. Ya sabemos que la vegetación tiene un efecto negativo en las olas del sistema, es decir, amortigua mucho el movimiento del agua, entonces no la recirculación que podría tener ese mismo cuerpo de agua sin vegetación va a ser sustancialmente menor que con vegetación. Por eso tiene un efecto negativo. ¿Tá? Piensa en lo que es el impacto del viento en un cuerpo de agua libre de vegetación que con vegetación. Bueno, tiene un efecto negativo, pero las olas ya sabemos que condicionan un efecto positivo sobre la resuspensión del sedimento. Mayor cantidad de olas, ¿no? Mayor probabilidad de resuspensión del sedimento. Entonces, la vegetación en definitiva, mirando esa interacción, tiene un efecto negativo en la resuspensión del sedimento. ¿Tá? Es decir, cuando tenemos vegetación sumergida tenemos menos resuspensión del sedimento. Y esa menor resuspensión del sedimento nos condiciona que tenemos menos turbidez en el agua. ¿Está claro? Y la turbidez es un factor que ya sabemos nos controla el acceso a la luz en la columna de agua. ¿Ah? Vos acá tenés un menos por más, tenés un efecto negativo. ¿Tá? Y ya sabes que la resuspensión del sedimento es positivo, es decir, mayor resuspensión del sedimento, mayor turbidez en el sistema. Entonces, la vegetación, si me afecta negativamente la resuspensión del sedimento, en realidad tengo menos turbidez. ¿Ah? Exactamente. ¿Ah? Ya vamos a eso. Déjenme ver la vuelta. Las algas, ¿se acuerdan que esto lo veíamos en la clase anterior, el fitoplancton? A medida que acumula biomasa, va generando un efecto de sombra. ¿Tá? Y ese efecto de sombra, ese aumento ese impacto de la transparencia del agua, afecta negativamente a la vegetación sumergida. Si la columna de agua queda muy dominada por fitoplancton, por una alta biomasa, puede llegar a extinguir la vegetación sumergida porque no accede a la luz. ¿Está claro? Obviamente, muchachos, ya ustedes se están imaginando, en esa competencia entre la vegetación acuática y las microalgas, el desenlace final es enteramente dependiente de cuál es la resultante de todos estos procesos a la vez. ¿Tá? No de uno único. Y nos falta este último. La vegetación, ¿tá? Tiene un efecto negativo en la presión de predación de los peces sobre el zooplancton. ¿Tá? Es decir, los peces en sus fases juveniles todas consumen zooplancton. ¿Tá? Y hay muchos adultos que siguen consumiendo zooplancton. ¿Tá? Pero una cosa es el riesgo de ser comido si vos estás en una columna de agua sin vegetación, y otra cosa es con vegetación, ¿no? Esto es lo mismo que cualquier depredador, piensen, no sé, en un lobo
ovejas y una cosa es tener las ovejas en un descampado y otra cosa es tener las ovejas que tenés un bosquecito, un par de refugios. Bueno, vas a tener que trabajar mucho más para cazar todas las ovejas. Bueno, acá lo mismo, la vegetación ofrece refugio al zooplancton y el zooplancton es el principal herbívoro del fitoplancton. Entonces, ahí tenemos de nuevo otro mecanismo donde la vegetación compite y puede excluir a veces al fitoplancton porque promueve una mayor tasa de herbivoría o de grazing. ¿Por qué? Porque le da refugio a los herbívoros. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Ah? Es un efecto negativo en esta interacción, es decir, que cuanto más vegetación sumergida yo tengo, es menor la presión que va a ejercer los peces sobre el zooplancton. ¿Ah? Pero ojo, también tiene otra influencia en la propia comunidad de peces, porque por ejemplo, muchos peces son caníbales, ¿tá? Es decir, si no, los juveniles no tienen capacidad de refugio, los propios adultos se comen los juveniles. Y vamos a ver que eso también tiene un efecto muy importante en algunos grupos del zooplancton, sobre todo los que están arriba de la trama trófica, los predadores tope, que eso vamos a ver que desencadena una serie de efectos dramáticos. Una cosa es que estén los predadores tope y otra cosa muy distinta es que no estén los predadores tope. ¿Ah? Alan. De hecho, muy buena la pregunta. De hecho, por ejemplo, vamos a ver que hubo una estrategia de recuperar lagos que se han eutrofizado, es volver a asegurar la presencia de lo que llamamos peces piscívoros, ¿tá? Es decir, peces que se comen otros peces. Y a veces, digamos, podemos ayudar mucho el sistema introduciendo los juveniles, pero el éxito de colonización del sistema es enteramente dependiente si tienen refugio. Si no tienen refugio, esa introducción fracasa inmediatamente por ese comportamiento. ¿Tá? Este cuadro, este modelo conceptual, nos permite entender por qué en algunos sistemas es tan drástico los cambios que se pueden ocurrir simplemente por que cambie un solo factor, que es una alta o una baja cobertura de vegetación sumergida. ¿Y por qué sucede eso? Porque la vegetación sumergida puede condicionar una cantidad de procesos al mismo tiempo. ¿Ah? De hecho, hay muchas postales en Holanda y en los Países Bajos que justamente, conmemoran la recuperación de sistemas que se le fueron eutrofizando, y las postales son los mapas de cobertura de la vegetación sumergida. ¿Y por qué se utiliza ese proxy? Porque, bueno, porque es la presencia de plantas sumergidas asegura controla una cantidad de procesos que son muy beneficiosos en términos de calidad de agua. Por ejemplo, que el agua sea mucho más transparente, que tenga menos floraciones y sobre todo floraciones de cianobacterias, etc. ¿Ah? Entonces, por lo que entendemos ahí también, a mayor cantidad de peces, mayor recuperación. Muchas veces cuando vos tenés un stock muy grande de peces, esto es enteramente, obviamente es muy dependiente de la composición que vos tengas en esa comunidad, puede haber resuspensión del sedimento. Por ejemplo, las carpas, los sábalos, hay una cantidad de organismos que se están alimentando del sedimento, ¿tá? Y eso tiene un efecto muchas veces negativo en términos de calidad de agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las carpas y otras especies te eliminan la vegetación sumergida.
Pero además de comerse la vegetación, están consumiendo sedimento. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Resuspensión. Aumenta la turbidez. Ya le limito el acceso a la luz. ¿Tá? Pero además, por ejemplo, la carpa al alimentarse del sedimento, consume esa reserva, pero excreta en la columna de agua. Entonces me está dejando, me está promoviendo la recirculación de nutrientes en el propio sistema. Ahí también vemos otro ejemplo, como un solo componente, en este caso la presencia o no de carpa, te está condicionando un montón de procesos al mismo tiempo. Y nos explica, por ejemplo, por qué en China, ¿no es cierto?, restauran sistemas eutróficos exclusivamente sacando carpas. ¿Ah? Removiéndolas totalmente. Y los sistemas se recuperan así drásticamente. Una cosa, yo estuve en China hace como 6 o 7 años y además de ver unas floraciones impresionantes de cianobacterias como nunca había visto, una cosa que me resultó muy llamativo es que tienen unas floraciones brutales, pero con unas concentraciones que son relativamente bajas en comparación con nuestro sistema. Por ejemplo, ellos con 50 microgramos por litro de fósforo total, pero tienen unas floraciones que son muy llamativas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que la concentración es baja, pero la recirculación de nutrientes por la carpa es brutal. Es decir, continuamente todo lo que se pierde en el sedimento en un minuto está en la columna de agua. El sistema es muy eficiente en términos de recirculación y es por el enorme stock de carpas que tiene, que bueno, lo llevan cultivando hace siglos, ¿no? Porque la carpa en China tiene un papel clave en la alimentación de la población, o lo tuvo. ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, exactamente. Y nosotros en Uruguay no tuvimos la mejor idea que introducir carpas. Y es interesante porque en el caso del Uruguay fue el propio Estado el que introdujo carpa, ¿no? Esas cosas de estar haciendo introducciones Y el objetivo era tener una mayor producción de biomasa con fines alimenticios. Pero obviamente en esa decisión, no tuviste en cuenta todos los factores. Y en el caso del Uruguay era la peor decisión que podías tomar porque, nosotros tenemos una matriz agrícola ganadera, ya tenemos de por sí entradas importantes de nutrientes, ¿para qué agregarle el recirculador, ¿no? Muy bien, preguntas. ¿No? Vamos al siguiente archivo. Una consulta. Cuando hoy arrancaste al principio, dijiste que podía pasar también que la vegetación sea positiva en los nutrientes en el momento de que mueren, ¿no? O en el desarrollo, algo así. Para un poquito que ya te contesto. Perdóname, repetime la pregunta. Me parece como que la vegetación de los nutrientes es negativo, ¿no? Las plantas se alimentan de nutrientes. Pero dijiste que podía pasar en un momento en el desarrollo o en el ciclo de que es positivo. Que cuando las plantas se mueren y se ponen, en ese caso de que se quemaron. Te agradezco la pregunta. Muchos de estos efectos son enteramente dependientes de la cobertura y la cantidad de plantas sumergidas que tenés. Cuando vos tenés una cantidad de plantas sumergidas muy grande, como lo que pasa en Laguna del Diario o lo que pasa en Laguna Blanca, donde también hay manantiales, donde también se cosecha, y ahí la situación es bastante más delicada y compleja porque ese sistema se utiliza para el suministro de agua potable. ¿Tá? Tener mucha vegetación te
te genera una serie de interferencias, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años en Laguna Blanca hubo que implementar sistema de cosecha también de vegetación sumergida porque, bueno, el sistema quedó completamente cubierto, pero es tanta la acumulación de biomasa que, por ejemplo, prácticamente de la mitad de columna de agua hacia el fondo queda totalmente carente de oxígeno, ¿tá? Entonces, por ejemplo, queda sin oxígeno y hay una cantidad de elementos que se solubilizan en el agua, el hierro, el manganeso. Entonces empezás a tomar agua y te empiezan todos los problemas de coloración y de tinción de la ropa en los procesos de lavado, ¿tá? Más allá de todos los problemas de sabor y olor, ¿tá? Entonces, esto nos demuestra un mensaje que es muy claro, es que la vegetación acuática es un aliado en muchos procesos y sobre todo en controlar la recurrencia de floraciones de cianobacterias, pero también puede ser un gran problema, ¿ah? Un gran problema, ¿ah? Cuando lo tenés en coberturas muy grandes, ¿no? Porque te afecta, y además de lo que hemos estado analizando en términos de calidad de agua, te genera interferencias enormes, ¿no? En la navegación, en la recreación. Por ejemplo, en Itaipú se gastan millones de dólares al año removiendo biomasa de una especie de jeria de los sistemas de filtración que están a la entrada de las grandes turbinas, ¿ah? De la represa, ¿ah? Acá en este diapositivo que estamos viendo, les trae algunos ejemplos que comentamos en las clases anteriores. Por ejemplo, este lago en Nueva Zelanda, donde tiene un bivalvo nativo, Iridela, que fíjense, la abundancia y la tasa de filtración es un bivalvo grande. Tiene un impacto tan grande que se filtra en el lago cada 32 horas. ¿Ah? Eso significa que ahí es casi imposible que domine algunos grupos porque, bueno, la presión de grazing es enorme, ¿tá? Pero cuidado, eso después lo vamos a ver en detalle, y es que el bivalvo está en el fondo, ¿no? Está con su sistema de sifones y filtrado, ahí parado en el sedimento, tranquilito, filtrando agua todo el día, comiendo al filtrar, pero si un grupo de cianobacterias o cualquier grupo de microalgas tiene la capacidad de movimiento o tiene la capacidad de regular la flotación, escapan de la presión de herbivoría de los bivalvos. ¿Lo captamos eso? Y si dominan la superficie, puede ser que ganen poner luz y una cosa que se ha visto, ¿no? Es que, y de hecho hay unos trabajos muy interesantes también en la cuenca del río Paraná, ¿no? Que muchas veces la introducción de bivalvos exóticos ha llevado a una mayor recurrencia de floraciones de cianobacterias. Y eso parece al principio contraintuitivo, decir, bueno, pero si yo pongo un filtrador, un removedor de biomasa, ¿por qué me aumenta la biomasa de cianobacterias? Bueno, la biomasa de cianobacterias que aumenta son de aquellas especies que regulan la flotación. Entonces yo si tengo la capacidad de estar siempre la mitad de la columna hacia arriba, escapo de esa presión de filtración. Pero esa presión de filtración a su vez tiene otro efecto indirecto, porque las que no escapan, exactamente, remueven la biomasa de aquellas que no escapan, que no regulan, y eso indirectamente también favorece a las que regulan la posición, porque le eliminan una parte de la competencia. ¿Está claro? Entonces, ahí también vemos cómo una interacción, en este caso simple, entre el bivalvo con qué grupo de algas o de cianobacterias consume, vemos que esa presión puede ser diferencial, ¿no? No es homogénea, y eso depende de características de
de las especies de microalgas o cianobacterias. Eso es una de las cosas que pasa, por ejemplo, en Laguna del Sauce. En Laguna del Sauce tenemos un elenco de cianobacterias que son las más jodidas, ¿no? Pero además de producir cianotoxinas, muchas de ellas tienen capacidad de fijar nitrógeno y muchas de ellas regulan la flotación, ¿tá? Y eso tiene una ventaja brutal, no solo para escapar a la presión de grazing de un bivalvo, tiene una ventaja brutal si yo estoy en un sistema que es turbio y puedo irme hacia la superficie y controlo ese proceso, también me escapo de la limitación de la luz, ¿ah? Entonces, ahí vamos viendo cómo en realidad las interacciones, que en un momento lo podemos estar analizando de una forma muy simple, en realidad puede presentar escenarios bastante complejos en este caso, dependiendo de qué capacidades tienen las especies de cianobacterias o de otros grupos algales, ¿ah? Acá en este archivo les va a servir de repaso algunos otros aspectos que hemos estado conversando en las clases anteriores, de, bueno, cuál es el rol de los otros herbívoros en el sistema. Recuerden en definitiva que estamos hablando de dos grandes grupos, los bivalvos y el zooplancton. Y dentro del zooplancton tenemos varios grupos, ¿tá? Y los grandes herbívoros del zooplancton son los cladóceros, ¿tá? Por eso muchas veces cuando analizamos el zooplancton le prestamos atención, bueno, ¿hay cladóceros o no hay cladóceros? Y si hay cladóceros, ¿qué géneros hay? ¿Son los más grandes o son los más chiquitos? Porque eso tiene un impacto totalmente distinto en la presión de herbivoría. Yo puedo tener una cantidad muy grande de cladóceros y sobre todo de dasmias, género de gran tamaño, y ya sé que puede ser poco probable que yo encuentre altos valores de clorofila A. ¿Por qué? Porque me lo están removiendo activamente, ¿ah? Ahí tienen justamente fotografías después esto lo vamos a ver también en microscopía, ¿ah? Es muy interesante la comprensión que cómo se desarrolló el proceso de entendimiento del rol de la estructura de peces, ¿no?, sobre el zooplancton y a su vez sus impactos en el fitoplancton, ¿no? Y ahí jugaron un papel muy importante investigadores de Checoslovaquia, ¿ah? Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, Checoslovaquia tiene una tradición de muchos siglos de piscicultura, ¿ah?, de sistemas de acuicultura que básicamente lo trabajaban con estanques en tierra, ¿ah? Y una de las cosas, bueno, siglos cultivando diferentes especies de peces, pero una de las cosas que empezó a llamar la atención es que dependiendo de qué cultivábamos, cada uno de estos estanques presentaba características muy diferentes, pero en términos sobre todo de transparencia del agua, de desarrollo de biomasa algal. Algunas especies que se cultivaban, por ejemplo las carpas, quedaban los sistemas absolutamente turbios con un desarrollo enorme de cianobacterias, y cuando se cultivaban otras especies piscívoros, esa condición no ocurría, ¿no? Y es así que se desarrollaron una serie de estudios para entender en detalle, digamos, cuáles eran los mecanismos causales, más allá de describir el patrón y esa diferencia, bueno, qué causalidad hay detrás de esos patrones, ¿no? Y vamos a analizar algunos casos. Miren, ese gráfico que ustedes están viendo en la parte inferior proviene del laguito del Parque Rodó, ¿tá? Acá, a finales de los años 90, se tomó, en aquellos años, ustedes no eran nacidos todavía, en aquellos años se tomó la decisión de
restaurar una cantidad de espacios públicos, sobre todo de parques, ¿no? Y le tocó al Parque Rodó, y junto con el Parque Rodó dijeron, tenemos que restaurar el lago que realmente se parece más a un reclame de Sopanor que a un lago, ¿no? Entonces, ahí había varios problemas. El lago del Parque Rodó es justamente una antigua laguna costera. Tenía, para que tengan una idea, tenía una conexión con el mar en la playa Ramírez, que se modificó drásticamente. Pero tenía otro problema el lago del Parque Rodó, era que parte del saneamiento de la ciudad de Montevideo drenaba el Parque Rodó y el lago del Parque Rodó drenaba hacia la playa. Así que ahí hubo un primer, acción que fue eliminar esa parte del saneamiento. Pero era un sistema que, se había mantenido en esas condiciones eutróficas los últimos 60 o 70 años y se tomaron dos decisiones adicionales. Bueno, si le cortamos, la cuenca de drenaje quedó dentro de la ciudad de Montevideo. Entonces, ¿cómo aseguramos ahora el suministro de agua que antes venía por el sistema de saneamiento? Tenemos que encontrar una alternativa de agua. Bueno, la alternativa que se encontró fue bombear agua subterránea. Había buena disponibilidad de agua y se construyeron una serie de pozos de bombeo y hoy día ese lago lo ven lleno de agua porque se bombea miles de litros de agua subterránea. En términos de cantidad no hay problema, pero sí vamos a ver que hay problemas en términos de calidad. Es un agua subterránea que tiene mucho nivel de nitrógeno y de fósforo. Tenemos es la parte de la ciudad con el saneamiento, ya tiene más de 100 años. En esa época todo el sistema de transporte se hacía básicamente se construía con ladrillo, etcétera, y todo eso tiene una cantidad de filtraciones y nosotros la captamos con el sistema bombeo y lo ponemos en la superficie. Y otra cosa que se hizo, dijo, vamos a sacar todos los nutrientes que se nos acumularon acá. Y eso significaba una acción importante, porque en el caso de la remoción del sedimento, no es solo costoso la remoción del sedimento, sino disponer el sedimento. Entonces, este es un sistema hiper chico, tiene 1,5 hectáreas nomás, ¿no? Y una de las cosas que se podía hacer era vaciarlo, no solo cortarle el aporte de agua de saneamiento, sino vaciarlo. Se vació y se entró con máquinas bulldozer a sacar sedimento. Y se terminó depositando ese sedimento frente al campo de golf, donde está una estación ANCAP. ¿La ubican en la Rambla? La estación ANCAP y todo lo que ven al costado, que ahora está a nivel de la vereda de la Rambla, antes estaba 1 metro por debajo de la Rambla. O sea, toda una cantidad enorme de sedimento se utilizó como relleno lo que se sacaba del lago del Parque Rodó. Ahora, toda esta historia es para explicarle qué hay detrás de este gráfico. Este lago, allá por febrero, en el verano de 1997, se llenó de agua, y era un experimento increíble, ¿no? Porque es un lago que arrancás de cero y hay 1000 preguntas que te podés hacer, cómo se organiza, evoluciona un lago, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hicimos durante mucho tiempo era ir todas las semanas y muestrear la evolución del sistema. Y ahí lo que están viendo es la abundancia de los cladóceros, ¿no? Vos tenés... con el agua subterránea, a punta de agua subterránea, y obviamente eventos de precipitación importantes, pero sobre todo se mantenía el flujo con agua subterránea y nitrógeno. Acá lo que ustedes están viendo es la abundancia de cladóceros. Fíjense que la abundancia es extremadamente baja, excepto en noviembre, diciembre de ese año, y después allá por febrero, marzo, ¿no?
donde llegamos a tener 1.600 organismos por litro de agua. Eso es muchísimo. Tomaban la muestra de agua y era turbia por la cantidad de cladóceros que había, ¿no? La pregunta es, ¿por qué aparecen en momentos tan acotados? ¿Por qué no está presente la mayor parte del tiempo? Y de hecho, fíjense que hay una cosa interesante, es que miran el otro año y se ve la misma oscilación, pero es mucho más pequeña, pero coincide en el tiempo. ¿Qué hay detrás de toda esa información? ¿Qué se imagina? El ciclo de vida, primero, muy bien. Ahí está una parte de la clave. Estos organismos, los cladóceros, tienen lo que se llaman huevos de resistencia, ¿tá? Es decir, son unos bichos realmente complicados desde el punto de vista del ciclo de vida porque tienen un ciclo de reproducción partenogenética, ¿tá? Es decir, tienen mecanismos de reproducción sexual, pero a su vez pueden generar huevos en condiciones de partenogénesis, digamos, sin fecundación. Y esas estructuras de resistencia son formidables, porque esas estructuras de resistencia van al sedimento y cuando las condiciones son favorables emerge la población. ¿Ah? Y de hecho lo que pasa con estas especies es que emergen a finales en la primavera y luego hay una segunda emergencia en el otoño. ¿Ah? ¿Ah? Y una cosa también súper interesante es que se ha hecho experimentos que estas estructuras de resistencia pueden sobrevivir cerca de 100 años. Se ha tomado muestra de sedimento de 100 años y se ha logrado provocar la emergencia de cladóceros, ¿no? Interesante porque queda todo un genotipo ahí colgado en el tiempo, ¿no? Y que vos lo traes 100 años a la actualidad, ¿no? Ahí hay también, después podemos hablar de unas líneas de investigación en microevolución que es sumamente interesante con estos organismos. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Lo que ocurre en este sistema, lo que ocurrió en este sistema con esa forma tan brutal de remover de sedimento, es que es muy probable que en esa remoción de sedimento se dejó una cantidad de huevo resistencia formidable cerca de la superficie, y lo que vimos en ese primer año fue una emergencia como nunca más vimos en todos los otros décadas que sacamos muestras, ¿no? Es decir, imagínense la pala del bulldozer, saca un sedimento con un contenido de agua enorme, entonces eso es, digamos, es como si estuvieran paleando Colette, una cosa así. Por los costados se les va una cantidad de organismos y entre ellos estructuras de resistencia. ¿Ah? Entonces ya entendimos una parte del problema, ¿no? Ya sabemos que tienen estructuras de resistencia y esas estructuras de resistencia tienen emergencias que están controladas por la temperatura, la luz, el fotoperíodo, y sabemos que muchas especies efectivamente emergen en la primavera y emergen en el otoño. Ahora, la segunda pregunta, ¿por qué no permanecen en el tiempo? Porque está bien, emerjo, pero ¿por qué están esos puntos? Fíjense lo que son estos puntos. Acá y después a la semana ya no tengo nada. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema? ¿Qué se imaginan que está pasando? Depredación, exactamente. Logro que emerjo, por estas condiciones particulares, logré una emergencia descomunal, pero se los comieron a todos. ¿Ah? Y básicamente lo que se lo comieron en este sistema son los peces. ¿Ah? El lago Rodó es el sistema más diverso de peces del Uruguay. Todo el mundo que se cansa de su acuario, ¿dónde termina? En el lago del Parque Rodó. ¿Ah? Entonces es un sistema extremadamente diverso, y para que tengan una idea, cuando el lago se vació y se sacó el sedimento, hubo una cantidad de organizaciones, obviamente con muy buenas intenciones de tratar de conservar una cantidad de peces, que de hecho lo hicieron,
pero muchos de los peces que preservaron eran zooplanctívoros. ¿Tá? Y eso vamos a ver que tiene un efecto muy negativo en la calidad de agua, sobre todo la relación entre el componente más piscívoro y el componente más zooplantívoro. ¿Tá? Y lo que nos pasó en este sistema es que metimos un esfuerzo brutal de una cantidad de recursos enormes para restaurarlo y nos encontramos con dos problemas enseguida. Niveles muy altos de nutrientes en el agua subterránea y no había posibilidad de utilizar otra fuente, y al mismo tiempo entró una cantidad de peces enormes y todos de las especies que no deberíamos haber introducido nuevamente en el sistema. ¿Ah? ¿Qué otro factor les parece que puede estar condicionando esos niveles tan altos de eutrofia del lago del Parque Rodó? ¿Lo han recorrido el lago del Parque Rodó? Sí, sí, sí. Es bombeo y desborde, pero ¿cómo es el entorno del lago del Parque Rodó? Es urbano, pero por ejemplo, piensen en el diseño. Acá hay muchos estudiantes de diseño de paisaje, no me digan que no han estudiado el diseño de parques como el parque urbano del Parque Rodó, ¿no? Pero ¿qué tipo de vegetación? En el siglo XIX, ¿qué vegetación poníamos en los ámbitos públicos? Poníamos una cantidad de especies que no solo eran exóticas, sino que son caducifolias. Eso significa que este sistema tiene una entrada de nutrientes por la cantidad de hojarasca que le cae al cuerpo de agua. ¿Ah? Entonces, este es un sistema que también tiene una entrada brutal de nutrientes, no solo por los aportes del saneamiento, de la matriz típica urbana, sino porque le pusimos una cantidad de vegetación que caducifolia y que en cada ciclo anual de caída de hojas va directamente al cuerpo de agua. Ahí no hay tantos eucaliptus, ¿no? Pero es un componente interesante porque nos muestra ese mismo problema. Lo vi un siglo después, varias veces acá en Punta del Este, y sobre todo con esta moda de poner cuerpos de agua en el paisaje, pero una incomprensión clave que es, bueno, ¿qué es lo que hay en el entorno de ese lago o en la cuenca de drenaje de ese lago? Si es compatible o no con la calidad del agua y con los fines que yo espero de ese cuerpo de agua, ¿no? Ahí es muy interesante. Después les voy a contar varias anécdotas, pero una desconexión total entre, en definitiva, ¿qué hago? Pero de cosas muy obvias como ¿qué régimen de fertilización voy a tener en el pasto, en los árboles, en relación al cuerpo de agua y qué compatibilidad hay entre una cosa y la otra, ¿no? Ahora te agradezco la intervención, porque ahora lo volvieron a limpiar y lo más interesante es que repetimos de nuevo todos los errores de finales de la década del 90. No, todo lo mismo, la misma historia, la misma. Y es muy desesperante porque cero en definitiva capacidad de aprendizaje, ¿no? Esto era un laboratorio formidable. Después un día les puedo contar, yo les conté toda la historia adentro del cuerpo de agua. Ustedes no saben lo que era el cosmos asociado al cuerpo de agua. Era una cosa increíble, ¿no? Solo les cuento esta anécdota. El Parque Rodó estaba muy deteriorado, ¿no?
muy abandonado, no tenía iluminación y bueno, era apto para una cantidad de actividades, ¿no? Que por razones de tiempo no voy a detallar. Pero una de las cosas que pasó era que, bueno, lo acondicionaron, vino la iluminación, con la iluminación obviamente se hizo la alimentación de todo el sistema de bombeo, nosotros para eliminar el impacto del alto contenido de nutrientes pusimos todo un sistema de recirculación de nutrientes que después les voy a mostrar datos y algunas cosas interesantes. Y claro, teníamos un ataque constante de... prendían fuego las cámaras subterráneas con los cables, ¿no? Con el objetivo de que no hubiera luz ahí. ¿Ah? Bueno, y eso, la segunda, ¿cómo diseñamos cámaras con las tapas para que no los prendan fuego? Y bueno, lo que pasaba en el lago Rodó es que todo el sistema de conexión eléctrica se ponían las tapas sellados con Portland y si había que abrirlos de nuevo había que ir romper la tapa y reemplazarla, ¿no? Y bueno, y así son 200.000 historias, ¿no? Muy interesante digamos, cómo la gente utiliza ese lugar, cómo convive y cómo eso de alguna manera está alineado o no está alineado o te conspira con lo que pretendés de un cuerpo de agua, ¿no? Una experiencia formidable. El error que se cometió en esos años y que tal vez sea de las pocas cosas que se intenta no repetir en este momento es que, como ustedes ya se imaginan, este es un sistema que nosotros lo forzamos a ir hacia una configuración que es la que naturalmente no va a ocurrir, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una serie de manejos en ese contexto para que el sistema no se deteriore en términos de calidad de agua, ¿no? Y eso lleva un costo enorme. Y el tema es que nunca se pensó en aquellos años cómo financio este costo permanente, ¿ah? Por ejemplo, y ahí les cierro la anécdota, nosotros tuvimos cerca de 15 años trabajando en Montevideo, en el lago del Parque Rivera, en otros sistemas, y durante esos 15 años nunca pudimos, había varios lagos de estos que había que hacer manejo de vegetación acuática, ¿no? Nunca pudimos lograr que la Intendencia comprara una cosechadora de plantas sumergidas. Hasta el día de hoy no tiene una cosechadora, ¿tá? Entonces cuando llegamos al caso de Laguna del Diario y pasó este problema, eso pasó un 20 de diciembre. El 28 de diciembre, esto pasó a finales de noviembre, perdón. Los primeros días de diciembre se hace una reunión urgente, participan estos vecinos, Jorge Urcade por la Intendencia y nosotros, y bueno, me acuerdo parado en una duna, ¿qué hay que hacer acá? No, lo que hay que hacer acá es cosechar la biomasa ya, es lo primero. ¿Y cómo se cosecha? Bueno, hay que comprar una máquina y sale cerca de $70.000. Y el que estaba ahí era el dueño de ese terreno. Dijo, miren, yo acabo de caer una reserva, yo la compro. Y la compró. Y nosotros no lo podíamos creer. Llevamos 15 años, ¿viste? Queriendo que una intendencia comprara la cosechadora y acá de la noche a la mañana. Y fue increíble porque esa cosechadora empezó a trabajar un 28 de diciembre. Parecía el Día de los Inocentes, parecía joda, ¿no? Y ahí arrancó todo. Pero esto es, en definitiva, más allá de la anécdota y la risa, lo que les muestra es que, digamos, obviamente los objetivos, los esfuerzos que hace una comunidad por preservar un sistema o rehabilitarlo es enteramente dependiente del contexto socioeconómico de ese sistema, ¿no? En este caso avanzó como yo nunca vi en otro lugar, pero por condicionantes económicas y paisajísticas, ¿no? Y a mí me resultó, cuando llegaba, eran los años 2005 y 2006, yo realmente no entendía la cabeza de la gente de acá, porque decía, loco, ¿por qué se preocupan tanto de este sistema si el que está realmente más complicado es Laguna del Sauce, del cual tomás agua, ¿no? Y nadie se está preocupando de ese sistema. Y claro,
hay una razón muy obvia. Vos pasás en Laguna del Diario todos los días. Laguna del Sauce, la mayor parte de la gente no sabe ni dónde queda, ¿no? Entonces, ahí también hay otro tema y es, bueno, qué tan cerca o qué tan en contacto estás con el problema, ¿no? Y si el problema vos no lo tenés cercano, seguramente no le vas a prestar atención. Bien. Vamos a continuar entonces el martes. Estén mirando los archivos, ¿está? Vamos a parar esto y a